Yo quiero hablar del poder de la transformación y cómo, hermano, eso lleva a la conversión, ¿no? Solo el poder de la transformación lleva a un ser humano a una conversión total. Diferentes niveles hay, ¿no es cierto?, en el Señor. Hay gente llamada, hay gente escogida, hay gente apartada para diferentes tareas. Y aquí, como en el colegio, vamos aprendiendo y Dios nos va llevando de un nivel a otro. Lo importante es seguir ese proceso de Dios que es personal y no querer desesperadamente saltar de un nivel a otro si todavía no es el tiempo de Dios para tu vida. Dios tiene un tiempo para cada cosa, lo dice el sabio Eclesiastés. Y él dice que todo debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento, amén, tiene su lugar. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, somos aquellos obedientes, amén, que nos invitaron y llegamos, quizás, como muchos en esta noche pueden haber llegado por primera o segunda vez. Muchos llegamos hace años atrás. El que te habla llegó hace ya 40 años atrás. Pareciera poco, pero ha pasado toda una vida. Desde el momento que llegué a la iglesia y acepté ese llamado de Dios. Y cuando quise acordar, hermano, yo tenía mi idea sobre la iglesia, porque el que no conoce tiene prejuicios, justamente por la ignorancia, por no conocer. Pero qué bueno que es Dios que derriba todo argumento, ¿no? Y prejuicios y todas esas cosas, ¿no es cierto?, no van con Dios. Cuando quise acordar, hermano, al final de la reunión estaba parado ahí adelante, aceptando al Señor como mi Salvador personal. Yo no sé en qué momento fue, no sé en qué momento, pero estaba parado ahí, junto a 3 o 4 personas más, y realmente a partir de ahí Dios comienza un proceso. Puede durar meses, puede durar años, puede durar toda la vida. Dios hace como Él quiere. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, se cumple la palabra que Dios se acuerda de ti. Porque aún desde el vientre de mamá, Dios ya había puesto los ojos en tu vida y en mi vida. Solo que Dios tiene su tiempo para decir, ahora es el tiempo. Yo te escogí desde el vientre de tu mamá. Por eso hay diferencia entre tu vida y el resto de tu familia que no sirve a Dios. Yo tengo familia que sirve a Dios y gente que no sirve a Dios. Y Dios va como abriendo paso para buscar al que ya escogió desde el vientre de mamá. Cuando llegamos a la casa en obediencia, pasamos a un segundo nivel. Dios comienza a escoger. Te llama, te escoge después. Si seguimos en el camino del Señor, en ese proceso, Dios va preparándote. Porque así como el buen padre prepara a sus hijos para la vida y le enseña un oficio y le ayuda para que estudie, para que tenga su profesión o tenga su negocio, su comercio, como sea, aquí en la casa Dios nos prepara para servir. Mire usted, yo pensé que me preparaba para un pastorado. Pensé que Dios me iba a preparar para un ministerio. Pensé que Dios me iba a preparar para un apostolado, para ser evangelista, maestro. Dios nos prepara para servir. Los discípulos, ¿no es cierto?, cuando Jesús los trajo a su ministerio, les enseñó a servir.
les enseñó a servir. Tenían diferentes profesiones, ¿se acuerda? Uno era médico, otro era cobrador de impuestos, otro estaba en la empresa de la pesca, otros estaban en otras tareas. Dios llamó diversos tipos de personas para formar su gran equipo. Entonces, en la diversidad, hermano, tenemos que buscar la unidad. Los discípulos pensaban diferente uno a otro, pero sirviendo a Cristo todos eran uno solo. No había grieta, no había diferencia, no había esas famosas asambleas donde la gente le quiere decir al pastor lo que tiene que hacer. Jesús, hermano, tenía su equipo y ellos eran todos oídos cuando Jesús hablaba. Aprendieron a servir a Dios y a los hombres. En una oportunidad fueron a la casa de Pedro. Todavía no era apóstol. Y ahí estaba la suegra enferma. Por eso dice que Pedro lo negó 3 veces después, porque le sanó la suegra. Vaya usted a saber, ¿no es cierto? Entonces, la mujer estaba en la cama, tirada, postrada. Cuando Jesús se acercó, Él no hizo cosas raras, simplemente la tomó de la mano, la levantó, fue sana. Porque para que una mujer esté en cama, tiene que estar muy enferma. Vamos a hablar a favor del género, ¿no? Porque una mujer enferma, medio dolorida, sigue trabajando. El hombre se apretó el dedo con la puerta y dice, 3 días de parte enfermo, con reposo absoluto. Somos flojos, ¿no? Somos más flojos que la dentadura de arriba. La mujer tiene que estar muy enferma. Jesús la sanó. Y dice que la mujer al instante se levantó. Y ahí estaba Jesús y los hombres que lo acompañaban. ¿Eran apóstoles? No eran apóstoles. Estaban preparándose. Ella dice que al instante les servía, en plural, les servía a Dios, a Jesús y a los hombres. Entonces, Casa Segura tiene que aprender a servir. Que no sea carga de 4 o 5, sino que todo en su conjunto. Debemos ser uno en el Señor. Y cuando Dios suene con su trompeta, como va a pasar este sábado, todas las mujeres tienen que dejar todo de lado. Los platos, el lavarropa, la visita, ¿no es cierto? Pida permiso en su trabajo, porque hay que estar junto a la pastora, ¿no? Siendo una. ¿Sirviendo a quién? A Dios y a los hombres. El fin de semana que viene tenemos un congreso. Viernes, sábado, domingo. Su prioridad siempre tiene que ser Dios, hermano. Porque así funciona. En su vida no funciona lo que dicen algunos, que el orden del factor no altera el producto. Cuando tú alteras el orden, vas a tener otro producto que no te va a gustar. Primero Dios, diga conmigo, primero Dios, luego mi casa, tercero mi trabajo o ministerio. Mucha gente quiso poner el ministerio por sobre Dios, por sobre la familia, y estaba alterando el orden. Y después tuvieron otro producto. Entonces, ponga eso en perspectiva.
Anótelo, agéndelo, grábeselo. Número 1, Dios, en todo. Número 2, mi casa, mi familia. Aunque usted esté solito o sean 2, es su familia. Número 3, su trabajo. Amén. Entonces, Dios hace una transformación y la hace de una manera progresiva. No es del día a la noche. Mucha gente se equivoca pensando que la iglesia es un museo de santos. No es eso. La iglesia es un hospital. Y al hospital van los enfermos, los que necesitamos la sanidad de Dios, no los perfectos. Si alguno cree que la iglesia es un museo de santos, está equivocado o tiene una doctrina media rara. Es un hospital. Alguien dijo, es como un campo de entrenamiento. Hablando castrense, de manera castrense, es un campo de entrenamiento donde Dios nos prepara, nos transforma para ir a la conversión. La palabra conversión sencillamente significa cambio de actitud, cambio de manera de pensar. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo en Romanos, si cambia la manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir? Amén, va a cambiar la manera de vivir. Conversión es el concepto que se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar a la práctica que consiste en que una persona adopte como propia la creencia de la comunidad de creyentes a la que se va sumando. Amén. Entonces, al llegar a la iglesia nos encontramos con un grupo de gente. Nosotros en un vocabulario coloquial le decimos, es una familia espiritual. Entonces, como toda familia, puede haber desencuentros, puede haber roces, puede haber hasta discusiones. Pero Dios nos ha llamado a ser una familia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Amén. Entonces, la palabra transformación es acción y resultado de transformar o de transformarse. Ser diferente. Entonces la gente se equivoca cuando dice, che, ¿cuál es tu religión? Y nosotros tendríamos que decir, mira, no tengo religión. Lo que tengo es relación con Cristo. Porque Dios ya no quiere más religiosos, sino que quiere gente que tenga una relación con Él. Amén, una relación. Cada día papá está esperando tu oración, mi oración, que es la comunicación. En comunicación, ¿no es cierto? Cursando comunicación, dice que hay un emisor y hay un receptor. Entre dos hay un canal de comunicación. Cuando ese canal está limpio, va y viene la comunicación. Cuando hay ruidos en la comunicación, hay obstáculos. Entonces, cuando nosotros le damos más importancia a las redes sociales que a la oración, hay ruidos en la comunicación. Cuando le decimos, Señor, espere un poquito, termina la serie de Netflix y ahí voy a la oración. Ahí hay ruidos en la comunicación. Estamos poniéndole obstáculo a la comunicación. Entonces, la transformación primero nos lleva a la conversión. Isaías tuvo una transformación tremenda y eso lo llevó a una conversión.
El hombre era un hombre de visión. Usted sabe que sin visión, ¿qué pasa con la gente? ¿Comienza a qué? A perecer, diga a perecer. El pueblo sin visión perece. Puede tener una buena cuenta bancaria, puede tener muchos dólares en su bolsillo, pero si no hay visión, pronto comienza a morir, a perecer. Entonces, en nuestra casa, aquí muchas veces hablamos de que tenemos que ser gente de visión, fe y acción. Casa Segura se tiene que caracterizar del resto por ser gente de visión, de fe y de acción. O sea que lo que estoy viendo lo tengo que creer. Y si lo creo, lo tengo que hacer. Amén, lo tengo que llevar a cabo. Porque distinto sería que una persona diga, uy, pastor, ¿sabe que tengo un sueño? Creo que voy a crecer, creo que voy a prosperar. Bueno, bárbaro. ¿Y cuándo empezamos a movernos? No, estoy esperando la provisión de no sé qué, pero algo tenés que hacer. Tenés que moverte. Dios no va a proveer hasta que no des los primeros pasos de fe. Amén. Cuando Dios ve que con lo poquito que tienes empezás. Ayer conversaba con un señor, un dueño de una gomería. Y yo fui recomendado por otra persona. Es difícil recomendar, ¿no? Trate de no recomendar a nadie. Si no, después lo vas a quedar mal. Pero aquellos que somos de los buenos, ponele, tratamos de hacer quedar bien al que nos recomienda, ¿no es cierto? Y este muchacho me dice, anda a aquella gomería, habla con fulano de tal. Y cuando llegué me encontré con un personaje impresionante. Hacía mucho que no me reía con alguien que no es cristiano. Y me dice, así que usted lo recomendó fulano de tal. ¿Sí? ¿Sabe lo que hice yo con ese muchacho un día? Lo desperté. Porque él tenía un talento para trabajar, para abrir su propio negocio, y le estaba trabajando a otros. Y llegué a propósito a ese taller. Y estaba el dueño de ese taller y estaba el jefe de personal de ese taller. Y me paré, y como yo soy mayor que él, me tiene que respetar. Bueno, bárbaro. Y lo miró y le dice, ¿qué haces trabajando para estos zánganos? Y el dueño y el jefe de personal lo miraron diciendo, ¿con qué le pegamos a este? Con un fierro. Vos que tenés capacidad, talento, estás trabajando por 2 monedas, por 2 pesos con 50, cuando tenés que poner tu propio taller. Y agarró, firmó la renuncia y se fue. Porque este chico cree en la palabra, que en la obediencia hay bendición. A los 2, 3 días llegó a la casa y dice, me quedé sin trabajo, culpa tuya. Préstame un compresor, 2 llaves, un martillo, que voy a empezar mi propio taller. Con 3 cositas o 4. Hoy tiene un taller de chapería y pintura, hermano, impresionante. Muchas veces necesitamos ser despertados por la palabra. Amén. Y que nos diga el Señor, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo esperando ese plancito? Cuando tenés que hacer lo tuyo, abrí tu propio negocio, arrancá con tu propia empresa, tenés visión, tenés fe, te falta acción, aleluya.
¿Cuánto en esta noche dicen yo quiero ser transformado de esa manera en el nombre de Jesús? Amén. Y convertirme y dejar de ser una persona dependiente de, para ser solamente dependiente de Dios. Amén. Porque la Biblia me dice que yo puedo hacer mis propias finanzas. Wow. Puedo vivir con dignidad en el nombre de Jesús y traer mi plato de comida a la casa sin deberle absolutamente nada a nadie, solo a Dios. Amén. ¿Cuánto en esta noche dice yo quiero eso para mí? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos, apláudalo al Rey. Isaías 6.1. Rápidamente vamos leyendo. Isaías 6.1 habla de la visión y el llamamiento de Isaías en el libro escrito. Yo estoy leyendo la aplicación, ¿no es cierto?, de la Biblia. Pero en el capítulo 6 de Isaías tiene un subtítulo que dice visión y llamamiento. En el año en que murió el rey Usías, Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban alrededor. El uno al otro, por eso esa canción tremenda que estaban cantando los chicos, hermano, confirmó esta palabra. El uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mientras sucedía esa alabanza, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Wow. Era como una especie de terremoto. Yo no sé si usted tuvo en algún temblor en alguna oportunidad. Cuando empieza a crujir todo, las paredes, las puertas. Eso sucedía, hermano, por la gloria de Dios que había. Entonces, verso 5, dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, que dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Wow. Lee conmigo el 8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, aleluya, envíame a mí, gloria a Dios. Qué impresionante, hermano, es la decisión de este hombre. Pasó todo su proceso de transformación. Él reconocía que vivía en un barrio donde era medio complicadita la cosa, donde se escuchaban insultos por todas partes. ¿Cuántos dicen, yo viví en un lugar como ese? O estuve en un ámbito como ese? 3 palabras, la cuarta era un insulto. Hay ciudades enteras hoy. Hoy ya no hay respeto. Esta mañana tuve que Marquito poner un pitito cuando di una noticia, porque en la portada del diario principal del país aparecía, ¿no es cierto?, una mala palabra.
Isaías dice, yo vivo en un barrio donde hay gente que habla mal. 2 palabras, un insulto. 3 palabras, ¿no es cierto? Otra porquería. Yo también soy igual, dijo. Porque decía mi pastora que hay espíritus que se buscan. Una persona chusma siempre encuentra otro, ¿eh? ¿Se dio cuenta? Una persona que le gusta opinar, opinólogo, siempre encuentra otro. Y se lo hagan a opinar. Yo a mí, hermano, yo cuando veo un programa de televisión, a un deporte, yo veo mucho deporte y veo y empiezan los opinólogos, ahí nomás agarro el control, listo. Porque la gente habla y no hay solución. No hay solución. Todos opinan, todos son maestros, todos son recibidos, ¿no es cierto? Isaías dice, yo viví en un barrio de eso. Y siendo hombre de inmundos labios, Dios se presentó ante mí. Wow. ¿Te pasó a vos? Diciendo, Señor, tengo más problemas que los Pérez García. Todavía no estoy convertido, pero siento tu presencia en mi casa, Señor. Siento que tú estás conmigo, Padre. Estoy en ese proceso de transformación. Siento que tú estás conmigo, gloria a Dios. Es que Dios va más allá de los prejuicios raciales, de los prejuicios de cualquier religioso. Dios va más allá, hermano. A Dios no lo detienen esas pequeñeces. ¿Viste el hermano? Oh, nunca faltan, pero Dios va más allá de eso. A Dios no le interesa si venís vestido bien, si venís irregular. A Dios no le interesa cosa. Hay gente que pone el foco en eso. Pero Dios va mucho más allá. Su misericordia es tan grande, hermano. Por eso cuando Él recibió ese toque de esa brasa encendida, automáticamente su forma de hablar cambió. Wow. Algunos estarán pensando, diciendo, ¿dónde compramos esas tenazas, patrón? ¿Dónde conseguimos esos carbones? La figura de este Antiguo Testamento la tenemos hoy en la persona del Espíritu Santo. Él hace una obra gloriosa. Cuando Él dice que recibió ese toque en sus labios, Él oyó la voz. Has quedado limpio ya. Has quedado limpio. Oí la voz del Señor. Automáticamente Él respondió, aquí estoy. La transformación total convierte al hombre en un ser, hermano, diferente. Tome nota, lo repite conmigo. La transformación total convierte al hombre, aleluya, número 1, en un ser privilegiado. Privilegiado. Privilegiado porque dijo Isaías, vi al Señor, vi a Dios. No cualquiera podía vivir esa experiencia, hermano. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia similar. Yo contaba días atrás, ¿no es cierto?, la experiencia que tuvo la pastora en el hospital hace 5 años atrás. Con esa epifanía, ¿no es cierto?, con esa aparición sobrenatural de Dios en la figura de un niño. Vi a Dios. Ese es un ser privilegiado. Número 2. Es un ser que pasa a tener un convencimiento, porque él reconoció el estado en que estaba y dijo, ¡ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos, he visto a Dios, dice.
Número 3, una persona, hermano, que tiene una transformación total, es consciente. Él dijo, yo soy hombre de labios impuros. Capaz que él quería un cartelito acá en la frente que diga, estoy en construcción. Todavía no estoy convertido. Un pastor que no está con nosotros llegó a decir, tenemos que andar como los camiones de naftero de la ruta, peligro explosivo. Qué tremendo, ¿no? Mucha gente todavía no está transformada. Entonces tendría que tener un cartelito, no se acerque mucho, peligro explosivo. Número 4, cuando hay una transformación total, viene la purificación. A través de la brasa del altar, en el verso 7, Dios purificó, amén, los labios de este hombre. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Amén. Empezando con nosotros. Una transformación total hace de una persona que sea una persona sana. Número 5. La sanidad, hermano, la más importante que quiere Dios de nosotros es la sanidad interior. La sanidad del alma. La sanidad del corazón. Hay gente que estuvo sentada donde está usted, vino enferma, con un tumor canceroso, galopante, estaba desahuciado por la ciencia. Dios hizo un milagro físico y se dio vuelta y le dio la espalda a Dios y se fue. Porque la sanidad, la más importante, la que a Dios le interesa, es la interior. La interior. Cuando una persona llega a perdonar, cuando una persona entiende, hermano, cómo actúa Dios, no lo deja nunca más a Dios. Por más que haya problemas, falta de dinero, crisis, por cuanto estuvo sano interiormente. Lo de afuera, él sabe que es circunstancial. Circunstancial. La palabra del Señor dice que es preferible entrar al reino de los cielos con una pierna menos y no con las dos al infierno. Tremendo, ¿eh? O sea, lo exterior es circunstancial. Es preferible entrar con un ojo menos al reino de los cielos y no con los dos al infierno. ¿Se da cuenta? Lo más importante es lo interior. Entonces, antes de pedir una sanidad exterior, tú tienes que decir, Señor, ¿cómo estoy por dentro? Todavía rezongo, todavía tengo mal humor, todavía tengo problemas con el perdón, todavía estoy esperando que venga acá. Y Dios te dice, si estás a la misma distancia, ¿por qué no vas vos? Número 6. Una persona que ha sido transformada totalmente es una persona sensible. No es una persona dura, hosca, ¿no es cierto? Cabeza dura, es una persona sensible. Isaías dice, oí la voz del Señor. Entonces hay que tener mucha sensibilidad para oír la voz de Dios. Amén. Yo sé que usted está pensando, no, pero hay que ser duro, hay que ser con carácter. Eso es otra cosa, hermano. Ese es otro tema. Podemos ser personas de carácter firmes, pero sensibles a la voz de Dios. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí hace 30 años? Porque fuimos sensibles
al llamado de Dios. Nosotros vinimos a esta ciudad no a quitarle el lugar a otro pastor, a hacernos cargo de una iglesia caída. Vinimos a comenzar algo de la nada, de cero, de cero. La sensibilidad del llamado. Mi esposa tenía sus planes, yo tenía otros planes, pero Dios tenía otros. Qué bárbaro. Mucha gente por ahí dice, me siento frustrado porque no hice lo que tenía pensado hacer. Pero si hiciste lo que Dios tenía planeado para vos, tranquilo, no hay problema. Olvídate de lo demás. Fuiste fiel al llamado de Dios. Punto. Amén. No todos eran pastores. No todos eran evangelistas, apóstoles, maestros. Pero cuando Dios te llama a hacer una tarea, séle fiel a Dios. Tienes que ser sensible para escuchar la voz de Dios. Amén. Muy sensible. Número 7, por último. Isaías, cuando tuvo una transformación total, pasa a ser un ser humano solícito y muy obediente, muy obediente. No en muchos púlpitos se habla de la sujeción y la obediencia. No se habla de eso. Porque hay gente que malentiende la libertad y piensa que el camino del Señor puede hacer lo que quiera. Pero tenemos que estar sujetos a una autoridad. Si tú pasas un semáforo en rojo como un loco, un loquito la otra noche, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, causó la muerte de una joven, causó desastre. Porque no respetó la ley que dice que si el semáforo está en rojo, tiene que parar. Tiene que parar. Pero no hay nadie, no, tiene que parar. Si nos sujetamos a las leyes terrenales, ¿cuánto más a la ley de Dios? Cuando Dios te dice, no es por acá, no insista, no es por ahí, es por este lado. En todas las áreas, sentimental, laboral, espiritual. Amén. En todas las áreas. Si eres una persona obediente, Dios te va a usar. Dios te va a llevar a cumplir su propósito. Entonces, no es como tú quieres. Olvídate de la canción de Frank Sinatra, A mi manera. Él vivió a su manera y murió también a su manera. Tú tienes que vivir a la manera de Dios, siendo solícito y obediente. Cuando haya una movida como la que hicimos en San Juan la semana pasada, la persona solícita, ahí nomás va a decir, acá estoy, pastor, cuente conmigo, acá está, listo. ¿Qué hay que hacer? Solícito. Yo no lo veo a Jesús diciendo, hermano, te esperamos, venimos. Jesús decía, a tal hora estamos ahí, a tal hora. Los discípulos dejaban todo, solícitos, obedientes. ¿Sabe qué dice el proverbio? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Esa persona delante de los reyes estará. Wow. Mira qué tremendo, ¿eh? Usted sabe que hay gente que rompe las herramientas en las empresas para no trabajar. Algunos se roban, pero eso no pasa acá, ¿no es cierto? Eso pasa en otro lugar. Algunos hermanos pasan partes de enfermos para no trabajar, pero quieren aumento.
quieren que los asciendan en su trabajo. Hey, ¿cuándo viene la promoción para mí? ¿Qué es lo que te falta? Solicitud. Hay que ser solícito. Eso no quiere decir que sea chupamedia, alcahuete, solícito. Dispuesto a hacer siempre la milla extra. Si te dicen que tenés que producir hasta acá, hace un poquito más. Si te dicen, bueno, te puedes quedar hasta las 2, no, yo a la 1 salgo. Si podés quedarte hasta las 3, Dios te va a bendecir. El próximo jefe de personal vas a ser vos. El próximo encargado de ese lugar va a ser el hombre y la mujer solícito. Amén. Amén. Yo lo aprendí, hermano, junto con otro grupo hace muchos años. Y cuando el pastor decía, ¿no es cierto?, hay que hacer tal cosa, hermano, a esa hora estábamos ahí. Le soy sincero, a veces tenía problemas hasta con mi esposa. Decía, yo te esperé que llegaras a tal hora, porque cuando venía de mi trabajo, después de trabajar 8 o a veces 16 horas en un hospital como enfermero, pasaba siempre por la iglesia, porque siempre había algo para hacer. Impresionante, ¿eh? Entonces cuando preguntan, pastor, ¿por qué Dios los ha bendecido? Porque ese punto 7, ponémelo de vuelta, es importantísimo, hermano. Ser solícitos y ser obedientes. Yo estaba sentado como usted en la iglesia. Y mientras estaba sentado yo veía, hay una telita de araña ahí. Hay una lamparita que está titileando, se va a quemar. Allá hay un pibe que era el tero de la iglesia, ¿no es cierto? Se paraba siempre con la patita firmada en la pared. Hay muchos hermanos teros en la iglesia, ¿no? Si no vas a limpiar la pared, por favor no la ensucie, hermano. Si no vas a pintar la pared, por favor no la ensucies. Amén. Aplícalo en tu casa también. No te afirmes ahí con el pie parado. Después te queda la mancha en la pared. Hermano, y esa no la saca nadie. Tiene que andar la pobre esposa, la pobre mujer con el trapito ahí. Solícito, obediente. Amén. Eso es lo que Dios ama. Esa es la gente que Dios va a bendecir. Esa es la gente que Dios va a usar. Gloria a Dios. Esa es la gente que va a entrar en la nueva temporada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen esta noche? Puesto de pie en esta hora. Creemos que la transformación gloriosa nos va a llevar a la conversión. Se dio cuenta que en ningún momento hablamos de religión. Se dio cuenta que no hace falta grandes estudios, seminaristas bíblicos. Estamos hablando de conversión, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Tú puedes conocer toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. Tú puedes saber de memoria los 66 libros que hay aquí. Pero si no lo aplicamos, de nada sirve. No se olvide, gente de visión, de fe y de acción. Amén. Eso es lo que Dios quiere.